Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Paz de Cristo, hermanos y amigos. Les damos la bienvenida una vez más a nuestra escuela dominical y voy a invitarlos, hermanos, a que busquemos la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 13. Evangelio según San Juan, capítulo 13. Y vamos a leer allí el verso 7. San Juan capítulo 13, verso 7. Dice así la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Oremos. Jesús, damos gracias por esta palabra. Bendícela, oh Dios, y que sea de edificación para cada uno de nosotros y de gran bendición en la vida de mis hermanos y mis amigos. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, esta enseñanza, amigos, es continuación de la que dimos la semana pasada. Recuerden que estábamos tratando varios temas y varios puntos, 7 puntos relacionados con la situación que pasó Job, y llegamos hasta el punto número 2. En el día de hoy vamos a hacer un resumen
de lo que vimos para que nos refresquemos la memoria y para que los que no vieron la enseñanza la semana pasada se puedan ubicar acerca de lo que estamos tratando. Tomamos como base el pasaje en el cual Jesús les lava los pies a sus discípulos, a pesar de ser el maestro y Señor. Eso era algo muy difícil de entender, de comprender, de asimilar para los apóstoles, para los discípulos. Y Jesús les dijo lo que leímos al principio, cuando llegó a lavarle los pies a Pedro, que se oponía. Lo que yo hago ahora lo entenderás después. Y mencionamos que hay muchas cosas que suceden en nuestra vida, nuestras vidas, que no logramos entender, no logramos comprender. Y en ocasiones hasta nos hemos sentido desamparados, como si el Señor se hubiera apartado de nosotros, como si el Señor se hubiera olvidado de nosotros. Pero dijimos que cosas como las que nosotros hemos pasado, y aún peores, las pasaron los apóstoles y los primeros discípulos de Jesús, mientras cumplían el mandato del Señor de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Mencionamos la semana pasada al apóstol Pablo, que sufrió persecuciones, que fue encarcelado varias veces, que fue azotado con varas por las autoridades, que fue apedreado. Además, vivió un naufragio en el cual casi pierde la vida junto con los demás pasajeros y tripulantes. Y quizás lo que nunca llegó a comprender el apóstol Pablo fue por qué el Señor no lo sanó de una enfermedad terrible que afectaba su vida, que lo aquejaba. Mencionamos también a Timoteo, un siervo excelente del Señor, discípulo del apóstol Pablo, que sufría de varias enfermedades mientras le servía al Señor, y a pesar de eso él le servía con todas sus fuerzas. Y quizás nunca llegó a comprender por qué razón tampoco lo sanó el Señor, a pesar de que muchas veces seguramente oró por esto. Ahora agregamos en esta lista a José, el penúltimo hijo de Jacob, a quien Dios le dio sueños proféticos que compartió con la familia, lo que le hizo ganar la antipatía de sus hermanos, porque en esos sueños aparecía José como quien tenía la autoridad sobre su familia, sobre sus hermanos. A tal punto lo aborrecieron que decidieron darle muerte, a pesar de ser su hermano. Y lo hubieran hecho, de no haber sido por Rubén, el hermano mayor de ellos, que se le impidió. Pero sí lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que luego lo vendieron en Egipto. Y allá en Egipto las cosas por un momento mejoraban y de repente empeoraban. Fue a dar a la cárcel difamado por la mujer de su dueño. Es decir, parecía que a pesar de su devoción, de su entrega a Dios, todas las cosas que le sucedían a José eran cosas negativas que él no entendía. Y así transcurrieron cerca de 13 años de su vida. Se calcula que al momento en que fue vendido debía tener unos 17 años. Quiere decir que desde los 17 hasta los 30 años José padeció muchas cosas, muchas pruebas, muchas dificultades. Y ya fue a los 30 años cuando las cosas vinieron a cambiar. Igual nosotros podríamos hablar de David, el joven valiente que se enfrentó al gigante para defender al pueblo de Israel. Y Dios lo escogió como sucesor del trono de Israel, que en esos momentos estaba en poder de Saúl. Y a pesar de que existía esta promesa de parte de Dios, parecía que a David todo le salía mal, porque el rey Saúl lo aborreció, lo persiguió día tras día, durante 13 años también, y fue separado de su familia, al igual que José, y obligado a vivir hasta en cuevas, como un animal. Seguramente David no entendía lo que le estaba sucediendo a él, y podemos darnos cuenta de que esto es así a través de los salmos que escribió a David. Seguramente David no entendía las cosas que le acontecían, y para él fue algo extraño, pues que tantas cosas le sucedieron durante tanto tiempo. Pero el siervo de Dios que fue llevado hasta el límite del sufrimiento fue Job, y de él estuvimos hablando la semana pasada.
mencionamos que hay 7 cosas que sucedieron en la vida de Job, de las cuales podemos aprender mucho a través de estas pruebas. Porque lo que está escrito en las Sagradas Escrituras es para nuestra enseñanza, edificación, amonestación, exhortación. De estas 7 cosas nosotros llegamos a hablar de 2 de ellas. La primera, la pérdida de Job en cuanto a las cosas materiales. Dios permitió que Satanás le quitara a Job todas sus posesiones. Y sobre eso, además, perdió a sus 10 hijos. La segunda prueba fue una prueba física de Job. Al ver Satanás que Job mantenía su integridad, le dijo a Dios, piel por piel, lo que el hombre tiene dará por su vida. Y Dios permitió que Satanás afligiera a Job con una sarna maligna en todo su cuerpo, que lo dejó convertido en un ser repugnante, al cual nadie se le quería acercar. Incluso su propia esposa, como mencionamos en la enseñanza anterior, lo rechazó y lo quiso inducir a que maldijera a Dios y se muriera. Pero a pesar de todo, Job mantuvo su fidelidad y en ningún momento negó a Dios. Ahora vamos a ver la tercera cosa relacionada con la prueba de Job. La tercera cosa es el matrimonio de Job arruinado. Aquí, antes de sacar conclusiones apresuradas, conviene reflexionar. Porque al leer en la Biblia las palabras terribles que dijo la esposa de Job, pensamos que la mujer de Job era una mujer mala y terrible. Y hasta llegamos a pensar que la vida de Job al lado de esa mujer debió ser un martirio. Pero pensemos en algo. Job era un hombre justo, un hombre perfecto, un hombre apartado del mal y temeroso de Dios. Era de los que se sentaban a las puertas de la ciudad junto a otros hombres sabios y justos para tratar asuntos de la ciudad, de su gente, de problemas que había que solucionar. Si su matrimonio no estuviera bien, él no hubiera podido jamás sentarse allí a tratar asuntos de otros. Esto nos hace pensar que su esposa debió mantener una conducta seria, responsable, honesta hasta el momento en que sucedieron estas cosas. Que su matrimonio con Job marchaba bien. Y también debemos pensar que ella amaba a Job y que igualmente Job amaba a su esposa. Ahora, si esto era así, pensemos, ¿por qué ella actuó de esa manera tan terrible? ¿Por qué ella dijo esas palabras? Que eran tan malas estas palabras acerca de Dios. Piensen algo. Lo que le sucedió a Job también le sucedió a su esposa. No solamente le sucedió a Job. Lo que sufrió Job también lo sufrió su esposa. Los hijos no eran solamente de Job. Ella era la madre. Su corazón también sufrió hasta el límite cuando se enteró de que sus 10 hijos habían muerto en un solo día. Ella estuvo allí al momento de sepultarlos, viendo esos 10 ataúdes, esos 10 cadáveres frente a ella, con el corazón deshecho. Job pudo soportar eso, pero ella no pudo. El dolor fue tan fuerte que culpó a Dios de todo lo que le estaba sucediendo. Porque así sucede con las personas. Cuando suceden cosas en su vida, cosas malas, cosas terribles, culpan a Dios. Pero es que ella no entendía las cosas que habían cambiado repentinamente de un momento a otro. Un día ella era una de las personas con mayores bienes, más posesiones, más riquezas del pueblo. Tenía una familia feliz, un esposo tal vez el más respetado del pueblo. Y al día siguiente lo había perdido todo materialmente. Y por si fuera poco, lo más preciado para ella, sus hijos, todos muertos repentinamente. Era como para volverse loca. Y salió lo que había en su corazón. Porque es en esta clase de situaciones que se demuestra lo que hay en el corazón del ser humano. Y Job, ¿cómo se sintió al escuchar esas palabras de su esposa? Lo había perdido todo, incluyendo a sus hijos. Lo único que le quedaba a Job en esos momentos era su esposa. Seguramente él la quería y esperaba el apoyo de ella. Pero cuando Job escuchó esas palabras, las palabras que salieron de la boca de su esposa, se horrorizó, pudiéramos decir. Se escandalizó.
Y aunque la amaba, él no podía pasar por alto estas palabras terribles, porque estaba hablando en contra de su Dios. Y le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Esta palabra para nosotros tal vez no significa mucho, pero en aquellos tiempos esa era una palabra terrible. La palabra fatua la menciona Jesús en el Nuevo Testamento. Si quiere, busque allí después Mateo 5:22, donde él dice que aquella persona que le dice fatuo a su hermano queda expuesto al infierno. Quiere decir que la palabra que le dijo Job a su esposa era una palabra muy fuerte. El significado principal no se lo puedo decir, porque es una palabra, como dije, muy fuerte. Pero además de ese significado primario, también quiere decir necia, insensata. Pero Job le dijo esta palabra con justa razón, porque estaba blasfemando contra su Dios. Y ya lo último que le quedaba a Job, se perdió su matrimonio. Se perdió el matrimonio de Job también. Hasta aquí se habían afectado 4 aspectos de la vida de Job: materialmente, físicamente, el matrimonio, psicológicamente. Pero aún hay más, Vamos al cuarto punto: la pérdida de la buena reputación que tenía Job. Ya hablamos de la reputación de Job y de su buena fama. Pero ahora la gente se preguntaba, ¿será que Job nos tenía engañados? Porque esto no es otra cosa que la mano de Dios en contra de Job. ¿Quién sabe cuántas cosas malas, ocultas tenía este hombre sin que nosotros lo supiéramos? Y ahora el juicio de Dios ha venido sobre su vida. Eso es lo que pensaba la gente. El propio Job explica cuál fue la actitud de todos: su familia, sus amigos, su esposa. Podemos leerlo en el capítulo 19, del verso 13 al verso 19. Ahí Job habla acerca de lo que estaba pasando. Dice así: Dios hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos, como extraños se apartaron de mí. Mis parientes me han abandonado, mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no me respondió. De mi propia boca le suplicaba. Si me acerco a mi esposa me rechaza, aunque por los hijos de mis entrañas le suplicaba. Aún los niños me desprecian. Mis más íntimos amigos me aborrecen. Los que más estimo se han vuelto contra mí. Y nuevamente, ¿cuál fue la actitud de Job? En el verso 25, él hizo una declaración de confianza. Del mismo capítulo 19. Él dijo: yo sé que mi Redentor vive y que Él será mi abogado aquí en la tierra. Esto está en la versión popular. Y aunque la piel se me caiga a pedazos, yo en persona veré a Dios. Con mis propios ojos he de verlo, yo mismo y no en extraños. Entendemos entonces la razón de las pruebas en nuestras vidas, porque de esta manera podemos ver más claramente la figura del Redentor de nuestras almas en nuestras vidas. Él dijo: yo sé que mi Redentor vive, porque de esta manera le damos honra y gloria al Señor, porque así tenemos el privilegio de ser participantes de los padecimientos de Cristo. Ya lo mencioné antes. A Job ya no le quedaba absolutamente nada en la vida, pero él se aferró a algo que sí tenía, porque era lo más importante para él: al Dios vivo, al Dios eterno, al Dios que él sabía que lo seguía amando a pesar de lo que estaba sucediendo. Vamos a ver el siguiente punto. Los mejores amigos de Job y sus hermanos en el Señor se apartaron interiormente de él. Nosotros en la iglesia nos llamamos unos a otros hermanos. Y es así porque somos hermanos. Hemos nacido de nuevo. Somos hijos del mismo Padre. Estamos unidos por la misma sangre, la sangre preciosa de Jesucristo. Estamos unidos por lazos espirituales que son más fuertes que los lazos consanguíneos con nuestra familia.
Somos una familia especial, la familia de Dios, la que canta con alegría y vive siempre gozosa, como dice el cántico. Y estos hermanos espirituales de Job llegaron de distintos lugares, según ellos, a consolar a Job. Primero fueron Elifaz, Bildad y Zofar, y luego se les uniría Eliú, el más joven de todos. Pero como ellos no entendían las razones, igual que el pueblo, por las cuales Job se encontraba en tal situación, asumieron que su amigo o hermano espiritual había cometido algún pecado terrible y que por eso Dios lo había castigado de esa manera y lo estaba castigando. Y en vez de consolarlo, más bien lo entristecieron más, acusándolo de haber pecado contra Dios, siendo Job inocente de todo. Porque el origen de su situación, como mencioné en el estudio anterior, no estaba aquí en la tierra, no estaba en la vida de Job, estaba en el cielo, debido a esa batalla permanente que hay entre Dios y el diablo. Cuando algún hermano o hermana de la iglesia le ocurren cosas malas en su vida, enfermedades, calamidades, esto, lo otro, sin que se conozca ningún pecado manifiesto de él o de ella, ¿qué es lo que asume la mayoría de los hermanos? Que algo malo ha hecho el hermano o la hermana y que por eso está pasando, por lo que está pasando. Que no se trata de una prueba de Dios, sino de un castigo de Dios. Tengamos mucho cuidado con eso, hermano. Recordemos que el único que puede juzgar es Dios, nosotros no. Recuerden las palabras de la Biblia: no juzguéis para que no seáis juzgados, y que para ver la paja que está en el ojo de tu hermano, primero te tienes que sacar, primero nos debemos sacar la viga que está en nuestro propio ojo. Y eso fue lo que hicieron los supuestos hermanos y amigos de Job. Lo juzgaron y lo declararon culpable, lo sentenciaron. Tan mal se sintió Job que les dijo: tengan compasión de mí, ustedes mis amigos, mis hermanos, porque lo que está sucediendo es que Dios ha dejado caer su mano sobre mí. ¿Por qué me persiguen ustedes también como Dios lo está haciendo? Si algo está ocurriendo en mi vida, siendo yo inocente, yo no espero que los creyentes que los no creyentes, lo vayan a entender. Pero sí esperaría que mi familia espiritual, mis hermanos de la fe, lo comprendieran. Pero si mis propios hermanos me declaran culpable, ¿cómo me sentiría yo sin serlo? Pues eso sucedió en una ocasión en mi vida, igual que a Job. Y eso me hizo sentir muy mal. Pero yo declaré: mi juez es Dios, no son los hombres, y Él sabe que yo soy inocente. ¿Cómo se sentiría Job? ¿Cuán grande sería su soledad cuando sus propios hermanos, su familia espiritual, sus amigos se comportaron así con él? Debe ser un golpe muy duro para agregarlo a la ya larga lista de sufrimientos de Job. Cuando Jesús más necesitó el apoyo de sus hermanos de la fe, los apóstoles, los discípulos, ¿qué hicieron ellos? Lo abandonaron, lo dejaron solo. Así estaba Job solo. Ahora vamos a ir directamente a la séptima prueba, por razones de tiempo. La coronación de la prueba, la revelación de Dios a Job. Del capítulo 38 en el libro de Job en adelante está la respuesta final de Dios a Job. Empieza diciendo en el verso 1: entonces el Señor le habló a Job en medio de la tempestad. Aquí viene la respuesta de Dios. Es posible que Job en ese momento se sintiera igual que Jesús cuando Dios comenzó a hablar con él. Y Jesús dijo en esos momentos ya finales, Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces Dios se acerca a Job y le habla acerca de su majestad, le habla acerca de su poder, le habla acerca de su mano creando todo lo que existe, le habla de su soberanía, le habla del control que tiene sobre todas las cosas que existen y que suceden. Y Job, al escuchar todas estas cosas, le responde en un momento dado: ¿qué puedo responder yo? Yo que soy tan poca cosa, prefiero mejor guardar silencio, dijo Job. Y entonces Dios comienza a amonestar a Job, porque en medio de esa situación de desesperación, de angustia,
llegó el momento en que algunas cosas que dijo Job no estaban correctas. Y aún por momentos llegó hasta contender con Dios, porque no entendía las cosas que estaba pasando. Pero Job le pide perdón a Dios y se humilla delante de él. Y entonces Dios da su veredicto. En primer lugar, declara culpable a los amigos de Job y les pide sacrificios de animales y que le pidan a Job que ore por ellos. Y luego le dice a Job: ora por tus amigos para que yo los perdone. Es lo que les hablaba acerca de la ligereza que podemos tener en el juzgar a los demás. Cometemos un pecado terrible. Ahora aquí el que era acusado por sus amigos se convierte en el mediador entre Dios y ellos. Y luego Dios acepta esa oración, Dios acepta esos sacrificios y perdona a Elifaz, a Bildad y a Zofar. Debemos tener temor de hablar de quien está pasando por situaciones que ni nosotros ni la otra persona puede comprender, porque Dios nos va a declarar culpables como a los amigos de Job. Y dice que luego de esto Dios sanó a Job y le devolvió su prosperidad al doble de lo que tenía y recuperó su honra delante de los hombres como lo tenía antes y aún más. Lo que yo hago ahora lo entenderás después. Al final Job lo logró entender. Entendió la razón de sus calamidades. Llegará el momento, ya sea en esta vida o después de esta, que entenderemos lo que ahora no entendemos. Puede haber situaciones, hermano, amigo, que tú estás pasando ahora. Situaciones de calamidad, situaciones de enfermedad, situaciones terribles que tú no comprendes. Pero Dios nos está diciendo: lo que tú no comprendes ahora lo vas a entender después. A través de todas estas cosas Dios está trabajando. Dios está haciendo su obra. Dice el Señor que el poder de Él se perfecciona en la debilidad de nosotros. Por eso fue que nos sanó al apóstol Pablo, porque Él quería glorificarse a través de la debilidad del ser humano. Nosotros, a través de todas estas cosas que nos suceden, estamos pasando por un horno de fuego, como dice la palabra de Dios para el oro. El oro pasa por el horno de fuego para ser refinado. Asimismo, Dios nos tiene que refinar a nosotros. Dios nos tiene que pasar por ese horno de prueba, ese horno de situaciones que no entendemos. ¿Para qué? Para que salgamos refinados como el oro. Esta es la manera como Dios tiene de trabajar. Tal vez nosotros no la podamos comprender, pero esa es la manera de Dios. Y tenemos que tratar de comprender en parte hasta donde nosotros podamos la mente de Dios. Aunque los pensamientos de Él sean más altos que nuestros pensamientos, y aunque sus caminos sean más altos que nuestros caminos, vamos a aceptar sencillamente las cosas que nos suceden si estamos caminando rectamente con Dios y nos están sucediendo cosas. Entonces guardemos silencio delante de Dios. No en ningún momento le vayamos a reclamar a Dios. Podemos pedirle, sí, que quite esa prueba del Señor, como mencionaba Jesús en la enseñanza pasada, al momento en que ya Él iba a ser entregado allá en el huerto del Getsemaní. Él orando le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino que sea tu voluntad. Oh sí, hermano, que sea la voluntad de Dios en nuestras vidas lo que prevalezca. Que sea el Señor actuando en nosotros, lo que suceda en nuestras vidas. Damos gracias a Dios porque Él nos escogió a nosotros para que fuéramos los representantes de Él aquí en la tierra. Pero tenemos que ser unos representantes dignos de Él. Unos representantes que realmente podamos dar la cara por Jesucristo. Y para eso el Señor nos tiene que refinar en el horno de la prueba, en el horno de fuego.
Oh, sí, Señor, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has permitido a nosotros ser participantes de todas estas cosas, estas situaciones, y nos has concedido a nosotros el privilegio de participar de los padecimientos de Cristo a través de todas estas cosas. Damos gracias en esta mañana de escuela dominical por esta conclusión de la enseñanza que empezamos la semana pasada. Lo que yo hago ahora lo entenderás después. Que Dios me los bendiga ricamente, hermanos, amigos, y la próxima semana nos estaremos viendo nuevamente. Hermanos, el Señor está con nosotros. El Señor está con su pueblo. Y el Señor está cerca de todos aquellos amigos, amigas, que están abriendo su corazón para recibir esta palabra, para recibir la bendición que Dios tiene para ellos. Dale tu corazón a Cristo, amigo. Dale tu corazón a Cristo, amiga. Él te ama con un amor que está más allá del límite del conocimiento humano. Nuestra mente no puede comprenderlo. Hasta dónde llega el amor de Dios por nosotros. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Jesús, gracias te damos, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendice, oh Dios, a mis amigos, a mis hermanos, Señor, y que podamos seguir adelante en medio de todas estas pruebas y tribulaciones, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros. Aunque quizás pareciera que estás lejos, aunque quizás por momentos no escuchemos tu voz, sabemos que estás con nosotros, porque tú prometiste que ibas a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén, hermanos y amigos. Finalmente les pido, como siempre lo hago, que si usted no se ha suscrito todavía a nuestro canal Asamblea Apostólica La Peña de Oreb, lo haga para que nosotros podamos servirles a ustedes mejor. Vamos a tener mejores beneficios de parte de YouTube si nosotros llegamos a la cifra de 1000 personas suscritas. A mi derecha, a mi izquierda van a aparecer los iconos. Uno de la familia pastoral, donde usted le hace clic allí y se suscribe. Y luego le hace clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones de los programas que nosotros presentamos. Que Dios me los bendiga muy ricamente. Hasta el próximo domingo. Amén.